Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Estamos viviendo a pleno este Día de la Madre, esta mañana de domingo, porque si es domingo está Falta en Vido aquí por Radio M para 13 emisoras para toda la provincia de Santa Fe. También nos pueden sintonizar a través de internet www.radiom.com. En la presentación lo decía Luis Moro, la nota central, vamos a hablar de política y hay un legislador en línea, ¿sí? Sí, hablamos del diputado nacional Juan Carlos Zabalza, miembro del Partido Socialista, dentro del Frente Amplio Progresista en nuestro país, para charlar de un tema, Federico, que hace y no hace a la agenda actual. ¿Por qué digo hace y no hace? Porque sabemos, y esto es repetitivo en cada elección, Sí. que por ahí en busca de algún votito más, suele haber declaraciones altisonantes. Hace muy poco tiempo, por ejemplo, hablando de este tema, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, hizo una declaración mencionando el desplazamiento del narcotráfico desde Buenos Aires hacia Santa Fe como una muestra del triunfo, entre comillas, de la política contra el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires, y eso generó réplicas en Santa Fe, una de ellas del diputado Juan Carlos Zabalza. Así que queríamos saber, explayar estas críticas que ha realizado Juan Carlos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, y no desaprovechar la oportunidad de saludar a las madres y a quienes la tienen, que la cuiden, Seguro. que la valoren. Claro que sí, claro que Seguro. sí, Juan Carlos. Bueno, y bueno, creo que ni Scioli creo que, sinceramente, ¿Por qué? porque no se puede negar la realidad. Yo creo que no, porque primero que el narcotráfico es un flagelo que está a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente que se nota más en las grandes ciudades, en las mayores concentraciones urbanas, pero la verdad que no doy ninguna noticia cuando digo que sabe la gente que en todos los lugares está la droga. Claro. Y yo quise significarle que me parecía malo lo que él había dicho, porque objetivamente él ha sido parte de un gobierno nacional, federal, que tiene bajo su responsabilidad el tema del narcotráfico directa, o la mayor responsabilidad, digamos, todos somos responsables del tema, pero la mayor responsabilidad del gobierno nacional. Y la verdad que hemos carecido de una política, y la verdad que en Argentina, la década esta kirchnerista, se ha multiplicado la presencia de la droga en todos los rincones del país. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que me parecía también absolutamente consistente, que decir, como le ganamos nosotros a la droga, se fue para Rosario. Claro. Es un soberano disparate verdaderamente, que no tiene ningún asidero en realidad. Hay que decir también, Juan Carlos, que tampoco Santa Fe es un jardín de rosas. En el tema narcotráfico hubo problemas y deberá afrontarlo el próximo gobierno también con mayor fuerza, quizás. Todo lo contrario, perdón, yo estoy absolutamente convencido, insisto, y hemos insistido siempre, lo hemos planteado reiteradamente en el Parlamento Nacional, la necesidad de tener un plan nacional concertado entre la nación y las provincias, Está claro. Con participación de los municipios y de los tres poderes del Estado, porque ningún poder puede quedar al margen de este tema, porque es el tema central, uno de los temas centrales que hoy asola y que perjudica fundamentalmente a los jóvenes y a familias enteras a lo largo y a lo ancho del país. No, a lo que iba, Juan Carlos, es que esta crítica que se hace desde el Frente Amplio Progresista, me parece, ¿no?, y tratando de interpretarla, no implica desconocer que también hay realidades a modificar en cada territorio. No solamente Santa Fe, digamos, es un territorio en el cual hay que profundizar el combate contra el narcotráfico. Podríamos hablar de cualquier provincia. Como que hay que, y como marco de ese, hay que priorizar políticas públicas comunes para avanzar frente a la desigualdad. Por eso hablamos de la necesaria coordinación
hablamos de la coordinación de los poderes judiciales, federales y provinciales también, para tener metodologías y tener mecanismos de actitud, de respuesta inmediata. Y hablamos también de los poderes legislativos. Claro. Nosotros estamos peleando ahora en el Parlamento Nacional la posibilidad de decomiso, que se está trabajando felizmente en comisiones. Vamos a ver si logramos dar tratamiento antes de fin de año, porque es una herramienta esencial. Si no, las bandas narcos siguen manejando sus negocios desde la cárcel, y entonces es necesario decomisarle los bienes en forma inmediata. Algo de eso explicó Margarita Stolbizer, digo, relacionado a esto que estaba planteando ustedes, Juan Carlos, cuando hablaba del blanqueo de capitales, ¿no? ¿Cómo hay que controlar? Absolutamente. Tenemos una ley de blanqueo de capitales donde no se le pide al capital origen. Claro. Entonces, me parece que eso es de terror, y se ha prorrogado, creo, por no sé qué ves, y que no ha cumplido ningún rol en Argentina, simplemente generar mayores sospechas acerca de dinero, que son una de las bases esenciales como operan las bandas narcocriminales, ¿no? Yo decía al principio que, y creo que lo compartimos con Federico, esta idea de que, bueno, hemos pasado varias elecciones, quizás Sí. no tenemos la experiencia de Juan Carlos en política, pero digo, en cada elección siempre hay declaraciones altisonantes referidas al narcotráfico, ya sea en Santa Fe o en Argentina. Y uno ha escuchado, por ejemplo, hace unos días, esta propuesta de Massa, diciendo que hay que implicar a las Fuerzas Armadas en los barrios, cuando uno sabe perfectamente que las Fuerzas Armadas no cuentan hoy con la logística ni con la cantidad de hombres, por ejemplo, ¿no? Para hablar de algunos de los aspectos que conlleva esta propuesta, no existe la cantidad, la infraestructura. Además, sinceramente, esos otros soberanos disparates. Claro, por Porque eso. nosotros en el país tenemos una ley de seguridad nacional donde establece claramente el rol de las fuerzas de seguridad nacionales y un rol para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son custodias de la soberanía nacional y tienen una responsabilidad fundamentalmente en las fronteras, y no dedicados a la banda narcocriminal. Además, todas las experiencias en el mundo de participación de las Fuerzas Armadas han resultado negativas. Claro. Y otra de las cuestiones relacionadas a este tema será a futuro, Juan Carlos, también tener a nivel de coordinación una mayor, digamos, predisposición federal con relación a la gendarmería, ¿no? Porque si uno observa que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40.000 gendarmes y en la provincia de Santa Fe alrededor de 2.000 hoy, cuando si lo tomamos en proporciones hay una desproporción, haciendo el juego de palabras, muy fuerte en ese sentido. Me parece que es algo a coordinar, ¿no? De otra manera. Es así, porque las fuerzas de seguridad nacionales, que son la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal y la Prefectura, como no son del gobierno, son de la nación. Claro. Por eso es necesario como nación tener un plan. Y además no se te escape que hace 15 días un nuevo desplazamiento de efectivo de la Gendarmería Nacional a los barrios del conurbano de Buenos Aires. Y coincidente con el final de los tiempos electorales. Claro. Yo creo que son todas cosas, lamentablemente, cuando estos temas que son los temas reales de la sociedad Sí. que estamos, moderna, consumista que estamos viviendo, no tienen un abordaje serio, se abordan desde el punto de vista de la politiquería barata, es sumar fracasos. No hay ninguna posibilidad de tener ningún resultado positivo. Claro. Recordemos que Juan Carlos Zabalza, el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, es candidato al Parlasur, y sabemos, lo cambio de tema, lo cambio de órbita, este tema que veníamos desarrollando, que estuvo en la última semana en la ciudad de en la provincia de San Juan, bien digo, con un tema que preocupa a muchos en el país, con el tema del agua derramada, contaminada, con cianuro. ¿Cuál fue la impresión y qué apreciación tiene sobre este tema?
Ayer ya tengo los días cambiados, sí, ayer a la mañana estuve por Hachal, Ujú. y estuve reunido con la mesa de cuidado ambiental que hay en Hachal. La verdad que creo que en el tema de política ambiental, dame un segundito, en el tema de política ambiental creo que estamos en una mala experiencia en el país, Ujú. porque creo que hay que separar dos cosas. Una son las actividades productivas, que creo que cualquier persona normal, y uno está en eso, las apoya consistentemente. Otros son los métodos que se utilizan en determinados tipos de actividades productivas. Acá estamos hablando de una política que se llama extractivismo, es decir, concentrar un número de capital que lo tienen nada más determinados grupos empresarios extranjeros, que se dedican a hacer una explotación bastante irracional para sacar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Esta es la explotación de oro en veladero. De alguna manera quisiera para nosotros vecinos compararlo con lo que fue la explotación de la forestal. Justamente eso le iba a comentar. ¿Eh? Eso le iba a comentar. Los santafesinos tenemos una experiencia que es la forestal. Precisamente a eso iba justamente y me lo sacó de la punta de la lengua. Exactamente. Eso es una política extractivista. ¿Qué quedó de la forestal? Pueblos abandonados y territorio arrasado ambientalmente desde el punto de vista de sustentabilidad. Claro, Gente corrida de los lugares. sí, sí, Entonces, sí. hay que evitar reiterar estas cosas. Por Claro, eso el enfoque tiene que ser global, Juan Carlos. El enfoque es el desarrollo socioeconómico, no solamente económico, porque si que se el deja... desarrollo es socioeconómico, Claro. no es desarrollo. Bueno, pero ahí está, no se entiende muchas veces así. Lo otro es maximizar ganancias en determinados núcleos, de determinados sectores. Y eso es incompatible. Mire, estamos nosotros con la encuesta Laudato que ha emitido no hace mucho el Papa. Ujú. Digo, me parece que también es un mensaje muy claro a quienes desarrollan ese tipo de actividades a lo largo y a lo ancho del mundo, no solamente en Argentina. Así Y la es. verdad que en Argentina, y en este caso en particular, también está complicado por dos aspectos. Primero, porque es una zona denominada periglaciar, es decir, está en la base de donde están los glaciares, digamos, en esa zona de San Juan. Y la verdad que la ley de glaciares es absolutamente taxativa y clara, que no puede haber de esa naturaleza en zonas periglaciares. Muchas leyes que no se cumplen, Juan Carlos. Ley de glaciares, ley de bosques, leyes que hacen a este Fíjate concepto que tiene que ver toda con las políticas ambientales. Sí. Por eso estamos pasando un momento de un gran vaciamiento de contenido positivo en el tema ambiental. Es como que no le importa al gobierno, ni al gobierno nacional ni al gobierno provincial, porque en definitiva también el que da la explotación y la concesión es el gobierno provincial. ¿Me explico? Sí, y en sí, este sí. caso, y esta era la otra cosa que te quería narrar también, se ha pecado de un tema esencial, porque el gobierno provincial inicialmente no hizo ninguna, ni tampoco el nacional, ningún anuncio. El anuncio del derrame de cianuro se produce por un WhatsApp de un trabajador de la mina que le avisa a la familia aguas abajo, porque la mina está a 200 kilómetros arriba de Hachal, de que no beban agua porque se había habido un gran volcamiento de sustancias cianuradas. Sí, increíble. Entonces, estas son las cosas que deben preocuparnos. Juan Carlos, Creo que sí. nos quedan unos minutos para poder aprovecharlo en esta charla, en este bloque, en la nota central de Falta en Vido, y no queremos evitar a 7 días de la elección que se viene el próximo domingo, que nos deje su parecer, un balance de lo que ha sido esta campaña. Sabemos que usted acompaña a Margarita Stolbizer como candidata a la presidencia. Exactamente, en el seno del movimiento de progresistas, nosotros creemos que el país debe recorrer una senda diferente, donde debe enfocarse el problema esencial de Argentina y de los pueblos de América Latina, que es la desigualdad. Creemos que no hay políticas consistentes frente a eso y que harían falta recuperar valores que tienen que ver fundamentalmente con una práctica primero federal, porque, insisto en lo que hablábamos al principio con el narcotráfico,
necesitamos políticas públicas comunes, consensuadas entre la nación y las provincias, y no clientelares. Segundo, es necesario recuperar una instancia de diálogo y de armonía entre las fuerzas políticas y sociales en la República Argentina, porque me parece que ese es el campo propicio para mejorar las instituciones. Nosotros tenemos debilitado el funcionamiento institucional en Argentina en grado extremo. Este gobierno ha actuado desconociendo muchas veces las instituciones, y si las instituciones no se subordinaban a lo que decía el gobierno, las han seguido. Esto es un elemento profundamente negativo. Y por otra parte, hemos levantado también una bandera que estimamos esencial, que es la de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Estos son los elementos esenciales por los cuales nosotros le pedimos a la ciudadanía que apoye con su voto a Progresista y a Margarita Stolbizer. Un voto ganado para el presente y también para el futuro de la vida de los argentinos. Juan Carlos, muy amable como siempre, este diálogo con Falta Envido. Le deseamos lo mejor para lo que viene y bueno, y seguramente no faltará oportunidad para poder volver a conversar por estos micrófonos. Como siempre, a disposición, ¿eh? Que Un abrazo pase un buen domingo. Día con sus madres. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Juan Carlos Zabalza, el diputado nacional, candidato al Parlasur. Reflexiones sobre distintos temas aquí en Falta Envido. Ahí está. ¿Se viene el tango? Sí, ¿Te quedás, mira, Luis? por supuesto. Pero claro, si viene el máster, el número 1. Nosotros hacemos el magazine por Radio M.